Aquí tengo el comienzo de una pequeña muestrita para poder realizar el cuello redondo en espalda. Vamos a contar cuántos puntos tengo yo aquí. 2, 4, 6, 8, 10, 50, 52, 54, 56 y 58 puntitos. ¿Qué voy a hacer? Voy a marcar justo la parte central, o sea, 29 puntos a cada lado. Para poder señalarme puntos importantes me voy a ayudar con estos pequeños alfileres y voy a señalar 29 a cada lado. ¿Qué estaría marcando ahí? Justo el espejo central donde se me va a reflejar el cuello redondo. Entonces, bajo todo el cable y cuento 29. 2, 4, 6, 8, 20, 22, 24, 26, 28 y 29 puntitos. Este marcador va a ir en la aguja. Si está todo correcto, debo tener 29 al otro lado. 2, 4, 6, 24, 26, 28 y 29. Si ustedes recuerdan nuestro gráfico, yo tenía un ancho de 34 puntitos en el cuello, o sea, 17 puntos a cada lado. Vuelvo a traer otro alfiler. Voy a marcar 17 puntos a la derecha desde mi espejo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 y 17 puntos marcador en la aguja. Lo mismo del otro lado. Este es el espejo central. Traigo mi marcador. 17 puntos. 2, 4, 6, 16 y 17 puntos. Yo no he dejado la cantidad de puntos correspondiente para los hombros. He dejado simplemente una partecita porque lo más importante en realidad es el cuello redondo. ¿Cuánto dejé yo? Dejé 2, 4, 6, 8, 10 y 12 puntitos. Pero aquí yo voy a tener señalado el ancho total de mi cuello y el centro de mi espejo. Aquí es donde yo voy a formar la curva del cuello redondo de la espalda. Traigo aquí mi gráfico para que ustedes lo puedan ver. Ya hemos señalado la parte principal que son el ancho del cuello y lógicamente el centro del espejo donde yo voy a generar la curva. Tengo el centro, tengo los 17 puntos a cada lado y ahí recién nosotros vamos a comenzar a hacer estas disminuciones para poder realizar el cuello redondo. Si ustedes recuerdan, yo aquí tenía 3 niveles, nivel 1, 2 y 3. La mayoría de las disminuciones las voy a tener en la parte central, que es el nivel número 1, donde yo voy a tener que rematar en este nivel 7 puntos a cada lado. Y después yo voy a comenzar a realizar mis distribuciones escalonadas. En el segundo nivel tengo 2, que eran 3 y 2 puntitos. Tercer nivel tengo 3. Voy a tener 2, 2 y 1. Y esto lo voy a tener que respetar en ambos lados. ¿Qué ocurre con el cuello redondo? Generalmente hacemos nosotros primero un lado del cuello y después en el dorso de la prenda trabajamos el otro. Así es como nosotros solemos trabajar este cuello redondo. Recuerden, lo voy a tener que hacer cada 2 hileras y voy a ocupar 12 hileras de alto, o básicamente estas 12 hileras van a ser la caída que voy a tener en mi cuellito. Yo aquí, para ayudarme a comenzar este cuello redondo, voy a hacer 2 marcas más, que sería 7 puntos a cada lado para saber hasta dónde yo voy a tener que rematar los puntos en este primer nivel. Y después me voy a ayudar con este pequeño gráfico para saber cuántos escalones tengo que realizar. Entonces, voy a marcarme desde la parte central 7 puntitos a la derecha. Tengo 2, 4, 6 y 7. Marcador. Lo mismo del otro lado. 7 puntos desde el espejo. 2, 4, 6 y 7. Ahora sí, una vez que nosotros tenemos señalado el ancho, el centro del espejo y nuestro primer nivel,
Ahí recién nosotros vamos a comenzar a tejer. Y estamos utilizando una puntada muy sencilla que es el jersey derecho. Quiero que ustedes me vean realizar la curva y por ahí lo más importante es que sea una curva suavizada y no escalonada. Traigo aquí mi tejido, voy a tener un pequeño I-cord, lo único que tengo que hacer es pasar el revés, tejer el derecho. Y voy a ir respetando la puntada hasta llegar a la parte central. Quiero llegar a las primeras disminuciones del primer nivel. Entonces, aquí estoy pasando lo que serían los puntos de los hombros. Paso marcador, comienza el cuello, pero yo quiero ir a la parte central. Entonces, simplemente voy tejiendo todos los puntos como se presentan. Aquí me estoy acercando al marcador central. Me quedan muy pocos puntitos. Cuando pase este marcador, que en realidad ya lo podría sacar, voy a comenzar a hacer mis disminuciones. ¿Y cómo lo voy a hacer? Voy a tejer 2 puntos y el primero que yo tejí va a saltar al último. Y ahí tengo mi primer disminución. Tejo punto, salto punto. Tejo punto, salto punto. Así hasta chocarme con mi marcador. Aquí lo único que estoy haciendo es rematar estos 7 puntos del primer nivel. Pero si ustedes se fijan, me voy a chocar con marcador y me va a quedar mi último punto. Para rematar el séptimo punto voy a tener que tejer un punto del siguiente lado y salto el punto. Y ahí sí, eliminé los 7 puntos. Pero yo necesito continuar con los siguientes 7 puntos del otro lado. Entonces voy a seguir repitiendo lo mismo. Salto punto, salto punto, así hasta chocarme con mi marcador. Y pueden ver que ahí estoy cerrando ya todos los puntos centrales. Si ustedes desean, estos puntos los pueden dejar en espera. En mi caso los voy a cerrar porque después voy a levantar todo el cuellito. Simplemente tejo punto, salto punto, tejo punto, salto punto. Para mi último punto, lógicamente, tengo que sacar mi marcador, tejo mi último punto y lo salto. Ahí sí, eliminé no solamente los 7 puntos, sino que los 14 puntos centrales, porque tengo los dos lados de mi cuellito. Y yo ahora me voy a quedar totalmente en este lado para comenzar a realizar mi cuellito redondo. Recuerden, este sería mi primer nivel. Aquí acomodo esto y voy a continuar tejiendo todo el resto de los puntos hasta llegar al final. Este sería mi primer nivel, ya rematé todos los puntos, ahí se puede ver. Lo único que tengo que hacer es tejer el resto de los puntos y paso mi marcador de ancho de cuello. Así llego hasta el final y giro. Giro, estoy en el dorso. Aquí lo único que voy a tener que hacer es tejer todos los puntos como se presentan. Tengo un pequeño I-cord, revés se pasa, derecho se teje y después voy a respetar el resto de los puntos como se presentan. Y si yo veo revés, tejo revés. Así hasta casi llegar al final. Mucho cuidado con esto, lo que más me va a interesar a mí es qué hago con el último punto. Entonces, simplemente voy tejiendo todo el resto de los puntos como se presentan, paso el marcador de ancho de cuello y voy a ir avanzando hasta acercándome ya a la parte central que va a ser el final de este cuello de este lado.
Aquí me acerco al final y lo que quiero mostrar es cómo evitar que estas disminuciones se vean escalonadas. Para evitar que eso ocurra, lo que yo voy a tener que hacer siempre que llegue al final es el último punto lo voy a pasar sin tejer. Cuidado con el movimiento del hilo. Último punto, paso sin tejer, respeto el movimiento del hilo y giro. Giro, aquí voy a estar en el segundo nivel. Y en el segundo nivel yo tenía que hacer dos disminuciones. Primer disminución eran 3 puntitos. Entonces, aquí yo voy a comenzar con estas disminuciones del segundo nivel. Voy a pasar los primeros 2 puntos sin tejer y voy a saltar el punto. Y ahí tengo mi primer disminución. Tejo punto, salto punto. Esta es la segunda. Tejo punto, salto punto. Esta es la tercera. Y esto es muy pequeño para que se vea todavía. Entonces, una vez que yo hice mis 3 disminuciones del segundo nivel, voy a continuar tejiendo todo el resto de los puntos como se presentan hasta llegar al final y giro. Aquí simplemente tengo que respetar la puntada, nada más. Giro, estoy en el dorso de la prenda, voy a respetar el I-cord, paso revés, tejo derecho y lo único que tengo que hacer es respetar todos los puntos como se presentan. Simplemente voy a ir avanzando, acercándome a la parte final. Lo que me interesa a mí es el último punto. Aquí me estoy acercando al final. Para evitar que esto se vea escalonado, lo que yo tenía que hacer siempre es traer mi hilo adelante, punto, pasa sin tejer. Y ahí esta curvita me va a quedar derecha. Giro, giro. Estoy todavía en el segundo nivel. Segundo nivel, 2 disminuciones. Esta es la segunda disminución y eran 2 puntitos a rematar. Entonces, como yo aquí tengo 2 puntitos para rematar, me voy a centrar en estos primeros 2 puntos. Aquí yo voy a pasar estos primeros 2 puntos sin tejer. A ver si se ve ahí. Salto, punto. Esta es mi primer disminución. Tejo punto, salto punto. Y esta es la segunda. Una vez que yo realicé mi disminución, lo único que tengo que hacer es tejer el resto de los puntos como se presentan. Voy a parar un segundo aquí. Si ustedes recuerdan, cada nivel tenía 5 puntos. Y si yo ya he realizado correctamente las disminuciones del segundo nivel, es lo que a mí me tiene que quedar antes del marcador. 2, 4, 5 puntos. Estos son los 5 puntos del tercer nivel. Entonces, si ustedes tienen alguna duda, siempre cuenten los puntos, por favor. Aquí yo simplemente voy a continuar tejiendo todo el resto de los puntos hasta llegar al final y voy a girar. Giro, estoy en el dorso de la prenda, hilo adelante, voy a respetar el I-cord, revés se pasa, derecho se teje y después voy a continuar tejiendo el resto de los puntos como se presentan. Siempre respeto la puntada. ¿Dónde quiero ir? Quiero ir a la parte final, justo a la curva. Lo que me interesa siempre es lo que hago con el último punto. Aquí me estoy acercando al último punto. Cuando llego al último, para evitar que esto me quede escalonado, traigo mi hilo adelante, punto, pasa, sin tejer y giro. Giro, aquí comienza mi tercer nivel y voy a tener 3 disminuciones. Cuidado con eso, por favor. Tercer nivel, 3 disminuciones. Esta sería la primera y voy a tener que rematar 2 puntitos. Entonces, paso los primeros 2 puntos sin tejer, salto punto. Esta es la primera disminución. Tejo un punto, salto un punto. Y ahí simplemente
voy a continuar tejiendo el resto de los puntos hasta llegar al final y giro. Aquí estoy en el dorso de la prenda, lo único que tengo que hacer es respetar el I-cord. Revés se pasa, derecho se teje y simplemente voy a ir respetando la puntada. Siempre respeto la puntada. ¿Dónde quiero ir en realidad? Quiero ir al último punto que voy a tener porque necesito evitar que se vea el escalón. Aquí ya me estoy acercando al final. Lo que me interesa es el último punto. Hilo adelante, punto pasa sin tejer para evitar que esto me quede escalonado y giro. Giro, aquí voy a mostrar rápidamente cómo comienza a notarse esta curva. Sigo estando en el tercer nivel, en este caso en la segunda disminución y son 2 puntitos los que tengo que rematar. Entonces, paso los primeros 2 puntos, ahí se ve, salto, punto. Este es el primero. Tejo punto, salto punto. Y si está todo correcto, me tiene que quedar el último punto. Aquí yo ya voy a sacar el marcador porque yo ya sé que tengo que eliminar ese último punto. Y después voy a ir tejiendo el resto de los puntos hasta llegar al final y giro. Giro, estoy en el dorso, hilo adelante, paso revés, tejo derecho, siempre respeto el I-cord y voy a tejer el resto de los puntos como se presentan. Quiero llegar al último. Aquí me estoy acercando al último punto, tejo mi último aquí para evitar que esto se vea escalonado, hilo adelante, punto pasa sin tejer. Y ahí recién yo voy a girar. Giro. Aquí sigo estando en la tercera disminución, en este caso es la última, y yo tenía que rematar un único puntito. Entonces, voy a pasar los primeros 2 puntos sin tejer y directamente salto el punto. Ahí terminé todas mis disminuciones de este lado y lo único que voy a tener que hacer es tejer todo el resto de los puntos respetando la puntada. Pero ahí claramente puede verse que esta curva ya estaría casi terminada. Giro, estoy en el dorso de la prenda. Lo único que tengo que hacer es respetar el I-cord y tejo el resto de los puntos ya hasta el final. No hay más disminuciones. Entonces aquí puedo terminar directamente esta hilera 12. Aquí es donde voy a tener que decidir qué hago. Dejo los puntos en espera, los cierro en lana auxiliar o directamente los cierro con mi misma lana. Pero lo que a mí me interesa es que ustedes vean cómo se ve la forma curva ya de este cuellito. La curva se va a ver únicamente en este lado porque aquí es donde nosotros realizamos las disminuciones. En este lado todavía no las hicimos. ¿Qué voy a hacer yo? Yo directamente voy a cerrar los puntos con esta lana. No voy a trabajar con una lana auxiliar. ¿Y qué tengo que hacer? Tejo punto, salto punto, tejo punto, salto punto, hasta llegar al final. Y ahí ya remate todos los puntos del hombro. Bueno, los que deje más o menos para simular el hombro. Yo voy a seguir rematando todos los puntos hasta llegar al final. Me interesa ir al otro lado. Aquí ya cerré los puntos del hombro. Aquí claramente puede verse. Acomodé un poquitito para que ustedes puedan ver la curva nuevamente. Para trabajar la curva del lado derecho, yo voy a hacerlo desde el revés.